Pontificia Universidad Católica Argentina de Mendoza y profesora en educación por la Universidad de El Salvador. Ha realizado estudios de posgrado en aprendizaje en Inglaterra. Y voy a parar la música porque... Y no le gusta que pare la canción. Muy bien, continúo. Ha realizado estudios de perfeccionamiento en neurología del aprendizaje por el Hospital Francés. Se ha especializado en la formación de docentes orientadores tutores, postítulo de orientación y tutorías por el Instituto Guinness. A la par de su actividad profesional, se ha desempeñado como psicopedagoga en el Colegio Fasta Caterina de Buenos Aires. Posee experiencia docente en los niveles de enseñanza primario, medio y universitario. Durante los años 2003-2009 se desempeñó como profesora titular de Psicología Educacional en la Universidad Católica de La Plata. Ha sido durante más de 15 años tutora de alumnos de nivel primario y secundario y ha coordinado departamentos de orientación y tutoría. Desde el año 2007 dicta cursos sobre educación para el amor, una propuesta integral de la educación de la sexualidad y la personalidad humana. Dicha capacitación ha sido impartida a directivos y docentes de establecimientos educativos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Bariloche y España. Ha sido directora general del Colegio Fasta Monseñora Negros de San José de Buenos Aires. Ha desarrollado diversos proyectos desde el área de innovación y desarrollo de la Dirección de Educación de Fasta. Dirige pedagógicamente el proyecto editorial de manuales escolares, contando entre otros con antologías literarias para la primera infancia, manuales de lenguaje para el nivel primario, manuales de ciencias sociales, textos escolares para el nivel secundario de literatura española y biología. Ha conducido la publicación del libro FECIEN, Orientaciones Políticas para la Integración de Fe y Razón en los Colegios de Fasta, Fundación del Nivel Inicial, la función orientadora del docente, los departamentos de orientación escolar y tutoría, la formación docente en un colegio católico, la educación de las virtudes y la integración de la fe con la vida. Actualmente es la directora general de educación de la red educativa de Fasta, compuesta por 25 colegios en Argentina y en España y 4 institutos terciarios. Silvina está casada y es madre de 3 hijos. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, buenas noches. En realidad, el título más importante es el último. Soy madre, estoy casada, soy esposa y soy madre de 3 hijos. Así que feliz Día de la Madre para mí y feliz Día de la Madre para las madres presentes. Discúlpenme, pero esto es el vicio de ser docente. Yo invito a los que están al fondo si se quieren acercar. A veces nos pasa en las aulas cuando nuestros alumnos se ponen al final y necesitamos tenerlos cerca. No sé si hay gente de Con Mis Hijos No Te Metas acá presente. ¿Quiénes son? Ah, bien. Bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen. Me habían pedido que hablemos un poco, y les agradezco la presencia porque hoy es domingo, no sé si ustedes están acostumbrados a asistir a charlas los domingos. Es el Día de la Madre, que también le está agregando un plus. Pero estamos acá reunidos para hablar de algo que nos importa y mucho, que son nuestros hijos. Y como bien reza este cartel, cuando se meten con nuestros hijos, nosotros reaccionamos. Parecería que el argentino típico reacciona cuando se meten con el bolsillo, con la economía, ¿no? Y a veces nos pasa eso también, pero nuestros hijos son nuestro bien más preciado, es nuestro tesoro. Entonces, cuando lo que está en juego es nuestros hijos,
creo que tenemos que despertarnos. Y digo despertarnos porque me parece que estamos un poco dormidos, porque ante el avance que está habiendo con nuestros hijos, ante la quita de la patria potestad que estamos teniendo nosotros como padres, me parece que los padres están un poco adormecidos. Quizás están demasiado confiados en que otros hagan lo que ellos tienen que hacer, o quizás no están viendo la gravedad de lo que está ocurriendo. Vamos a intentar en este ratito ver un poco de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, dada desde el año 2006. Ustedes saben que hay una ley del año 2006 que dice que todas las escuelas de gestión privada y de gestión estatal tienen que dar educación sexual integral. Entonces a mí me gusta comenzar con esta primera pregunta. ¿Debe la escuela dar educación sexual? Algunas caras están diciendo que no y otros están pensando que sí, que debe la escuela dar educación sexual. Quienes dicen que no tendrán sus razones, que me imagino que sus razones irán por la familia. Quienes dicen que sí, también tendrán sus razones. ¿Quién piensa que sí, que tiene que dar la escuela educación sexual? ¿Cuáles serían las razones? Prevención. Bien. Educación sexual integral, sí, con un sentido, digamos, bien. genital, digamos. Bien. Educación sexual integral, prevención. Bien, la parte íntima privada. Muy bien, ustedes han dado las respuestas. Yo digo, educación sexual en las escuelas, sí, pero. Y ahora vamos a hablar de los pero, ¿sí? ¿Por qué educación sexual sí en la escuela? Si la educación es integral, abarca a toda la persona humana. Por eso nosotros decimos que en la escuela, nosotros a la escuela no, nuestros hijos no van a la escuela solamente a aprender contenidos de matemática, de lengua, de sociales, de naturales, que obviamente los tienen que aprender y bien. Nosotros también evaluamos a la escuela por la calidad de los contenidos de enseñanza. Pero parecería que una educación que solamente forma la cabeza de nuestros hijos con los contenidos disciplinares se nos queda un poco corta. Porque a nosotros también nos interesa que la escuela enseñe valores, que la escuela, nosotros decimos, bueno, sí, tendrá la cabeza muy bien formada, pero no es tan buena persona. Y nosotros valoramos mucho una escuela que le enseñe también a ser buena persona. Porque en definitiva, ¿qué es eso? Es decir, si nosotros reconocemos que cada persona humana es una realidad integrada y riquísima, bio, psico, social y espiritual, el ámbito intelectual debe ser educado, la afectividad o la psicología, toda la dimensión afectiva de la persona debe ser educada, la dimensión social debe ser educada. Por eso también es que en la escuela se dice escolarmente, a mí no me gusta mucho el término, pero se dice, en la escuela se enseña también la socialización, ¿sí? En la escuela también se tiene que dar herramientas para vivir en comunidad, porque somos seres sociales. Y también la persona tiene una riquísima dimensión espiritual que también tiene que ser educada en la escuela, ¿sí? Entonces, una escuela va a tener un proyecto educativo integral en la medida que atienda estas dimensiones: la dimensión intelectual, la dimensión afectiva, la dimensión social y la dimensión espiritual. Ahora bien, tanto la dimensión espiritual como la dimensión afectiva son las que hacen a la intimidad más grande de la persona, son el núcleo mismo de la persona. Entonces, por eso digo sí, pero en cuestiones de fe, en cuestiones de afectividad, son los padres los primeros educadores. El padre necesita de la escuela porque
Los padres no tienen por qué ser especialistas en lenguas, en matemáticas, en ciencias sociales, en naturales, y necesitan de la escuela con los especialistas que colaboren con esto en las casas. Pero ustedes son los maestros de virtudes de sus hijos, ustedes son los que transmiten la fe a sus hijos. Es por eso que ustedes eligen el colegio que acompaña en esos valores, que acompaña en esa dimensión espiritual que ustedes entienden que debe ser elegida. Por eso está la multiplicidad de ofertas, escuelas que sean laicas, escuelas que sean religiosas, escuelas de distintos credos, que vayan respondiendo a esta necesidad vital e íntima de la persona de apertura también a la trascendencia. Entonces, educación sexual en las escuelas sí, porque la educación sexual es una dimensión de la afectividad, pero educación sexual que realmente sea integral. Creo que por ahí alguien dijo, la señora, educación sexual integral, sí. ¿Qué pasa? Nuestra ley se llama Ley de Educación Sexual Integral, pero si nosotros la analizamos un poquito, nos encontramos con que esa integralidad es un poco extraña, como se dice. Entonces, bueno, creo que podemos acordar que la escuela sí tiene que dar educación sexual, pero con esta premisa, que son los padres los primeros educadores de los hijos. Y son los padres los que eligen la escuela que respete estas convicciones. Una escuela estaría obrando mal si la escuela va en contra de las convicciones de sus padres. Ahí hay un problema, estamos diciendo, o ustedes no eligieron bien la escuela, o la escuela está avanzando en aspectos que no tendría que avanzar. Por eso es que es tan importante, nosotros, bueno, yo dirijo una red de 25 colegios y nosotros ponemos mucho hincapié en el contrato escolar. Cuando el padre llega al colegio, explicitarle cada detalle de nuestro proyecto educativo. Decirle, nosotros las disciplinas se las vamos a enseñar según este enfoque, tenemos un proyecto de virtudes para el trabajo de la afectividad, vamos a dar educación sexual según el magisterio de la Iglesia, que la Iglesia tiene un riquísimo magisterio de educación sexual, vamos a el aspecto religioso, vamos a darle oratorios, bueno, todo lo que nosotros damos en nuestros proyectos. Es muy importante. Y si la escuela no lo explicita de esta forma, ustedes padres le tienen que preguntar, ¿cómo se va a enseñar educación sexual? ¿Cómo van a atender la catequesis? ¿La catequesis es un agregado o la catequesis es fundamental en el proyecto educativo? Bueno, como les decía recién, por la ley 26.150, sancionada en el año 2006, educación sexual es obligatoria en todos los colegios públicos. Y cuando hablo de colegios públicos, la educación es un bien público, hago referencia tanto a los colegios de gestión estatal como a los colegios de gestión privada. Les pregunto, ¿conocen la ley? ¿Han tenido alguna vez acceso a la ley? Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Esto como una aclaración, nada más, que la escuela católica siempre ha atendido a todos los aspectos de la persona. O sea, no necesitábamos en el 2006 una ley para que nos diga que también teníamos que incluir estos contenidos. El magisterio de la Iglesia tiene un riquísimo patrimonio de educación de la sexualidad. Bueno, yo hago referencia acá a el pontificado que ha asignado parte de nuestras vidas, que es el de Juan Pablo II. Todos nosotros hemos crecido con ese Papa tan querido, y hay una teología del cuerpo riquísima en San Juan Pablo II. La ley, como les preguntaba, si la conocían, si conocen los lineamientos, si conocen los antecedentes, les voy a decir rápidamente, porque algunos dijeron que sí la conocen. La ley es muy sencilla, la ley tiene 9 artículos. En el primer artículo dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, va desarrollando los otros artículos y hay un artículo muy importante que es este, el número 5. El artículo número 5 de la ley dice que cada comunidad educativa va a incluir
y va a adaptar los lineamientos de la educación sexual según su ideario, ¿sí? El ideario es la declaración de principios de colegio. Un colegio con inspiración cristiana tiene un ideario, un colegio católico tiene otro ideario, un colegio laico tiene otro ideario, judío, etc. Ese artículo, ¿por qué digo que es muy importante? Porque ese artículo es el que ha permitido, desde el año 2006 hasta esta parte, poder adaptar los contenidos según esa cosmovisión. Entonces, las escuelas católicas, por ejemplo, han dado desde el 2006, en realidad, como les decía, desde la misma fundación de la Escuela Católica, han dado sus contenidos de educación afectivo-sexual según el magisterio de la Iglesia. Y que eso tiene que ser así, porque hay un principio en Argentina, bueno, dos principios en realidad, el de libertad de enseñanza y el de libertad religiosa. O sea, el principio de libertad de enseñanza es el que les asegura a ustedes el derecho que tienen como padres de elegir el colegio que ustedes quieran para sus hijos, ¿sí? Lo vivimos en la Rusia soviética. Ese principio es el que permite que haya una diversidad de proyectos para ser elegidos. Y el principio de libertad religiosa es el que, bueno, cada uno tiene escuela para poder transmitir su cosmovisión. ¿Por qué digo que este artículo es muy importante? Porque ustedes han escuchado, con el debate reciente que tuvimos de la ley del aborto, que una de las objeciones que hacían los que estaban a favor del aborto, decía que en las escuelas no se daba educación sexual integral. Si se acuerdan, ellos presentaban tres eslogans. Decía, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esas eran las tres premisas. Tres premisas que en realidad quienes promulgaban el aborto sabían que era muy difícil que el aborto saliese en Argentina. Pero a ellos lo que les interesaba era la primera parte de la consigna, educación sexual para decidir. Y en realidad eso parte de una falacia, de una mentira, porque en las escuelas sí se da educación sexual. No se da la educación sexual con perspectiva de género, que es la que quiere imponer el Estado. Pero en las escuelas sí se da. De hecho, yo tengo presente ver los noticieros ¿se acuerdan que, bueno, durante esa semana uno prendía la televisión y estaban todo el tiempo el debate, y que decían, en las escuelas católicas dan educación para el amor, como diciendo, dan esa estupidez que no tiene sentido, y no están dando educación sexual. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno lee la ley y cuando uno lee los lineamientos de educación sexual integral, ve que lo que menos hay es integralidad, porque es una educación solamente higienista, es una educación muy sesgada, y una cosa curiosa, por eso a ellos creo que le molestaba tanto lo de educación para el amor, los lineamientos, la ley es del 2006, los lineamientos salieron en el 2008. Los lineamientos es un documento importante de más de 300 páginas. En ninguna parte de las 300 páginas está la palabra amor, por ejemplo. O sea, la educación sexual no se ordena al amor. En ningún lugar está la palabra castidad. O sea, hay una cantidad de virtudes y de cuestiones que hay alrededor de la sexualidad que son completamente ignoradas. Entonces, sí se da, pero no se da con esta modificación, con esta perspectiva. Inmediatamente se termina el debate por el aborto, comienza el debate por la modificación de la ley. Cada provincia, nosotros tenemos colegios, los 25 colegios están distribuidos en 12 provincias de Argentina y uno en España. Cada provincia ha presentado su proyecto de modificación. Actualmente hay más de 10 proyectos distintos de modificación. Los que todos tienen en común es la modificación de ese artículo 5, que es el que yo les decía. Bueno, justamente antes de venir estuve leyendo la de la provincia de Chaco. La provincia de Chaco es
una de las más originales, modifica los 9 artículos. No modifica solamente uno, sino que modifica desde el primero hasta el 9º. En realidad son 10 artículos, el 10º es el dése a conocer, archívese y sáquese copia. Pero bueno, Chaco es muy original y a todos le ha puesto algún detalle. Por ejemplo, el primer artículo que dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, dice con perspectiva de género, directamente. O sea, no es cualquier educación sexual, sino es con la perspectiva de género. Elimina el término comunidad educativa. ¿Se acuerdan del artículo 5 que decía la comunidad educativa puede adaptar los contenidos? Cuando hablamos de comunidad educativa estamos hablando de los docentes, de los padres. Ustedes conforman la comunidad educativa del colegio al que asisten sus hijos. Y el colegio tiene que respetar esas convicciones. Entonces, se descarta el término comunidad educativa, se dice expresamente que la educación sexual tiene que ser laica, científica y sin religiosa, que no puede tener ningún sesgo religioso. Y es más, por si no nos queda claro, cuando va a aclarar, dice ninguna visión oscurantista, bueno, como si algo relacionado con la religión es, no sé, del oscurantismo y una cuestión. Y también ahí hay una contradicción, porque dice, tiene que ser científica y la perspectiva del género no es científica. Entonces, bueno, si tenemos que dar una visión científica con perspectiva del género, estamos en el horno, como dicen los chicos. Porque no sé si todos saben de lo que hablamos cuando hablamos de perspectiva del género, pero si hay algo que no es científica. Bueno, 2 cuestiones. Sería largo enumerar cada uno de los 9 artículos, pero en el fondo lo que hay en toda modificación son estas 2 cuestiones. La perspectiva del género, como le decía, que se dice, se declara ya desde el primer artículo hasta el final, y el quitar a los padres toda patria potestad. El padre no tiene ningún derecho a reclamar, ¿sí? Estos movimientos pasarían a ser movimientos de las catacumbas. Son movimientos que no harían nada en términos legales. Bueno, como les decía recién, en realidad esta reforma, como muchas de las propuestas últimamente de las leyes argentinas, son inconstitucionales porque van en contra de la libertad de educación, porque si todos los colegios, aún los de gestión privada, tienen que ajustarse al diseño dado por el Estado, ¿cuál es el sentido de tener escuelas privadas, digamos? La escuela privada no es solamente para asegurar los días de clase. Por ahí la culpa ha sido también de nosotros, de conformarnos con que nuestra escuela es más segura que otra escuela y se da clases y nada más. En realidad, la razón de ser, la Iglesia siempre ha tenido escuelas para transmitir el mensaje, para evangelizar. Si nosotros no podemos evangelizar a través de las escuelas, lo mejor que puede hacer la Iglesia es cerrar las escuelas. Entonces, va en contra de la libertad de educación, va en contra de la libertad de los padres de elegir el proyecto, va en contra del derecho que asiste a los privados también de tener su propio proyecto, y va en contra de la libertad religiosa. O sea, es totalitaria, lisa y llanamente. ¿Y por qué es esta modificación? Porque ustedes me dirán, ¿hacía falta modificar la ley? Sí, por 2 razones, y que acá me interesa que nos detengamos un poquito. La ley fue sancionada en el 2006. Después del 2006, nosotros tuvimos en el 2010 la ley del matrimonio igualitario, ¿sí? Y tuvimos el matrimonio civil, en realidad mal llamado igualitario. Y la ley, en el 2012 tuvimos la ley de identidad de género. Y acá les hago una pequeña reflexión. Vieron que a veces cuando uno intenta oponerse a una ley injusta, ¿cuál es el argumento de mucha gente? ¿Y a vos qué te molesta si la ley no te obliga? Ley de matrimonio igualitario. Uno se opone y te dicen, ¿y por qué te opones si a vos no te obliga a casarte con una persona del mismo
sexo. Deja que los otros sean felices. Ley de identidad de género. ¿Y a vos qué te molesta si no te está obligando a cambiar de género? Deja que los que quieran cambiar sean felices. ¿Y saben por qué nos molesta? Porque en realidad la ley obliga, en cierta forma. La ley cuando está hay que cumplirla. Y tenemos que adaptar todas las leyes después para esa ley. La ley de, bueno, ustedes saben que la ley de matrimonio igualitario lo que hace es cambiar básicamente el concepto de familia, ¿sí? ¿Qué se entiende por familia? ¿Qué uniones son familia? La ley de identidad de género lo que hace es cambiar qué se entiende por persona, ¿sí? Yo solamente me quiero detener en el segundo artículo de esta ley. También es una ley muy pequeña. No sé si todos saben en qué consiste la ley de identidad de género, sancionada en el 2012, pero en el artículo 2 la define, que creería, no sé si acá hay abogados, pero que no muchas leyes definen de lo que están hablando, sino directamente legislan, dicen lo que hay que hacer, no es un glosario de términos. Pero esto es algo tan complicado que no los tienen que definir en la ley. Y dice, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de los medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esta es la definición de género. Fíjense que acá hay algunos elementos que son muy llamativos. El género es la vivencia interna, absolutamente personal, de mi género, ¿sí? Ustedes me ven a mí que parezco una mujer, soy una mujer, tengo caracteres sexuales de mujer, hablo como mujer, pienso como mujer, siento como mujer, pero yo les puedo decir, ¿saben qué? Yo siento que estoy en un cuerpo equivocado, yo soy hombre. Esta ley está diciendo que el género es ese sentimiento, nunca algo se ha definido por un sentimiento. Las cosas son lo que son, no lo que uno piensa que son, y mucho menos lo que uno siente que son. Si ya desde el punto de vista de la filosofía, el pienso, luego existo de Descartes nos traía problemas, imagínense el siento, luego existo. Parecería que primero tengo que sentir y ver lo que soy. Bueno, yo siento que soy lo que soy. Está bien, hasta ahí uno puede decir, bueno, sí, yo me siento altísima, ustedes ven que no paso el 1,65 m, pero bueno, yo me siento muy alta, yo me siento delgada, yo siento un montón de cosas, pero que ustedes cuando las ven dicen, estamos equivocados. Otra cuestión, dice, puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer. Me interesa esto porque después vamos a ver algo que se relaciona. O sea, yo voy a hacer hincapié en 2 o 3 cosas que después vamos